muchas veces se dice el ritmo de habanera, pero en realidad tampoco es de habanera, porque no podemos hacer reduccionismo, decir que eso que tocaba Ricardo era de habanera. No, era un ritmo con el que ellos resolvían el acompañamiento del tango. Puede llegar a tener vigencia histórica, que viene ese ritmo bajando de las Antillas por todas las cosas, pero no era ritmo de habanera. Habanera es otra cosa. Acá ellos tocaban ese acompañamiento antiguo, que podemos llamar cuasi habaneroso, si queremos, pseudo habaneroso, pero no era habanera, ¿sí? Era este ritmo que trataba yo de reproducir, y que también escuchamos de las grabaciones de Pacho, de es ese ritmo. Viene Barbieri en el 21 y él pone efectivamente lo que Ricardo trata de poner en Margot, que es lo que vimos en la entrega anterior, ¿no? El marcato. Ricardo no lo logra poner con efectividad. Hace ahí un intento, se lo nota hasta Gardel incómodo, ¿no es cierto? Barbieri en Sordo Gris pone dos cosas: marcato en 4, 5 pateado. El marcato en 4 es en el tango lo que despliega todas las posibilidades evolutivas y además interpretativas. Y en Gardel es muy claro, porque paulatinamente su fraseo va llegando a la excelencia a partir de ese momento, a partir de que lo acompaña un ritmo en 4, el fraseo de Gardel empieza a ser otro. Digo, paulatinamente, acá estamos trabajando cambios que van apareciendo de manera paulatina. ¿Tiene un seudónimo paulatino? Decir, no. Pensalo, porque voy a dar cuenta. ¿Cómo? Poco a poco. Poco a poco, sería un equivalente, no exactamente eso. Poco a poco, Gardel va modificando su fraseo, ¿no? Un sinónimo sería, ¿no? Gradualmente. Va pasando también que los compositores empiezan a proponer cosas distintas, ¿no es cierto? Como este hermoso tango de Juan Francisco Canaro, con letra de Caruso, donde sigue siendo un tango en 3 partes. Ya habíamos visto la vez pasada que Milonguita fue el primer tango en 2 partes, pero no se compone tangos en 2 partes hasta pasado un tiempo. No es que Delfino compone Milonguita y todos pasan a componer en 2 partes. No, pasa mucho tiempo para que esa manera, esa forma compositiva llegue a instaurarse, ¿no es cierto? Como de primer orden. Pero este tango, que elegimos para que interprete nuevamente Roberto, tiene muchas particularidades compositivas. La primera, que está compuesto en 3 partes y todas las partes en mayor. Todas las partes en mayor. Ya habíamos visto que algo pasaba, ¿no es cierto?, con la cautiva que hicimos del anterior. Este tango es lo mismo, pero la forma es distinta, la estructura formal es distinta. Y además modula 4 veces. ¿No? La cautiva tenemos 3 modulaciones. Modulaciones, para los que no sabemos música, es cuando todo el universo de sonidos gira en torno a una nota, ¿no es cierto? Por ejemplo, este tango empieza en Fa, después se va a mi bemol, ¿no es cierto? Después se va un poquito ahí a Sol, bueno, en fin. Eso se llama modulación. Entonces genera todo un nuevo universo para el oyente, ¿sí? Podemos estar hablando muchísimo sobre lo que genera, la sensación que genera en el oyente el cambio de tonalidad. Esto no es algo que lo digo yo, eso se viene estudiando desde la música barroca, ¿no? Con la teoría de los afectos, por ejemplo, ¿no? Cada intervalo tiene su carácter, su emoción, y cada modulación también, cada área tonal, ¿sí? Por eso es que los compositores utilizan esos recursos, que no es que lo inventaron ellos, se traen la música desde que la música es música, me parece. Pero sí lo ponen al servicio del tango y que exprese lo que ellos querían o quisieron que exprese. Vamos a hacer ahora la brisa. Mira. Era una tarde, corría una brisa
pisada, un suspiro y dos miradas. En la tarde corría una brisa muy cálida y suave por el rosedal, y nos volvimos a ver en aquel mismo lugar, y grabado en un rosal está un nombre de mujer, como un recuerdo imborrable de hora vivida, de ilusión. Mientras la tarde moría y el sol nos enviaba un beso de amor, y allí la triste tarde al banco la vi solo, estabas tú sentada y esperándome. He vuelto muchas veces teniendo la esperanza de ver si te veía, mas nunca te encontré. Qué lindo hubiera sido vivir nuestros amores, vivirlo siempre oscuro, su hacer de aquel lugar. Hoy yo pa' que le cante, solloza en el recuerdo, lloraba la amor muerto, de noche el roseda. Ya en el banco que nos conocimos, hoy todas las tardes y cuando anochece, en el silencio de la rosaleda, mi alma de frío y amor se estremece. Turba el silencio con mi pisada, un suspiro y dos miradas. En una tarde corría una brisa muy cálida y suave por el rosedal, y nos volvimos a ver en aquel mismo lugar, y grabado en un rosal está un nombre de mujer, como un recuerdo imborrable de hora vivida, de ilusión. Mientras la tarde moría y el sol nos enviaba un beso de amor, y allí la triste tarde al banco lo vi solo, no estabas tú sentada y esperándome. He vuelto muchas veces teniendo la esperanza de ver si te veía, mas nunca te encontré. Según yo, escuchador la otra, Alfredo de Angeli. Perdón. Sí, Pues, sí, la que cantaba. Roberto Gardel, ¿cuándo respira? Hay una conexión que no se puede decir. Sí, yo hay algo que no entendí, terriblemente. Sí. Este tango que acaban de hacer, con respecto a Gardel, ¿cuál es la relación? ¿Es gardeliano también? Claro, Gardel lo grabó en el 21. Fue el primero que lo grabó. O sea, Después están las versiones que uno puede escuchar por ahí. Claro. Hay varias versiones de tango, pero el primero que lo grabó fue Gardel. Mira, ni idea. Bueno, pero está buenísima la relación porque, claro, eso que no aclaramos, todo el repertorio que vamos a interpretar acá, vamos a tratar de reconstruir sonoramente y formó parte del repertorio de Gardel, del repertorio que grabó Gardel, ¿no? No lo vamos a meter en el repertorio que no llegó a grabar, por lo menos no ahora, no en estas 4 entregas. Pero sí todo el repertorio que hicimos la vez pasada y que vamos a hacer en las próximas, formó parte del gran repertorio que grabó Don Carlos. Y justamente es la invitación a que podamos disfrutar todos de este lindo repertorio un tanto olvidado, a causa de, bueno, como ya dijimos, de que corresponde a un periodo donde, bueno, uno también tiene que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, para llegar a la grabación. Sí, o ninguneado, porque yo no sabía que era de Gardel. Bueno, es una linda palabra, es una linda palabra para utilizar. Sí, muy bien. Es acústico. Sí, claro, sí, Claro, sí. Pero Sí, sí, acústico se escucha bien. Claro, por eso. En esta segunda entrega, digamos, de Gardel Acústico, vamos a trabajar desde el 23 hasta comienzos del 24. Porque la anterior la hicimos 17 hasta 21. ¿Sí?
decir al final. Es culpa de él. Sí, pero algo que decía recién el señor. Algo que decía recién el señor. Es muy conocida la versión de Dante, de Carlos Dante, con la orquesta de De Angelis. Pero con un detalle, los que la tienen en el oído, se habrán dado cuenta que la letra no es la misma. Y el otro día, en nuestro primer encuentro, hablamos de cierto tango moralizante que empieza a atravesar la década del 30 y se extiende hasta aproximadamente entrado el gobierno del Perón, pero especialmente en la década del 30. Son tangos de advertencia. Pues vamos a aclarar esa cuestión. Y ese tango se va a transformar después La Brisa en la primera mención, es medio shakespeariana la historia, porque él termina diciendo, el protagonista, que no puede relacionarse con su novia, porque los dos son de clases diferentes. O sea, evidentemente la chica es la que tiene plata y él es un trabajador, dice. Fíjate la palabra, trabajador, puesta en un tango. Por eso es más conocida que esta versión, que es la original, la primera, la que graba Gardel, como dijimos ya en el periodo acústico. Bueno, si ustedes analizan muchas de las letras de tango, especialmente previas a la década del 50, y miran quién fue la persona que lo estrenó, creo que se van a llegar a sorprender con la cantidad de mujeres que hay. Es decir, ¿dónde los estrenaron? Si la mujer prácticamente no podía acceder a los lugares de divertimento masculino, ¿dónde cantaban? Bueno, ahí estaba el teatro. Y el teatro conectaba con el pueblo una serie de historias que nacen del pueblo y suben al escenario teatral, o como ya dijimos la vez anterior, es al revés. E insisto con lo mismo, los que vinieron, otra vez vienen con la misma historia. ¿Cuánto hay de nuestra cultura popular, de creación del hombre civil, y cuánto hay en realidad de invención de los poetas, de los músicos y de los cantores y de las cantantes? Yo creo que hay más de lo segundo que de lo primero, mucho más, muchísimo más, e incluso nosotros lo vamos transportando, lo vamos llevando en el ADN aún sin saberlo. Hay muchísima gente que no es tanguera o no se considera porteña al estilo del porteño de la década del 30 o la década del 40 o el 50. ¿A qué voy con esto? Que a veces cuando se analizan algunas letras de tango, bueno, quizás apresuradamente o porque uno las escucha por primera vez y tiene alguna reacción, especialmente en estos tiempos, ¿no? Donde muchas letras se están poniendo como si pasaran por un filtro a ver si lo que se dijo era correcto o no era correcto. Hay que pensar que muchos de esos tangos no están escritos con el fin de ser grabados en el disco, en este caso por Gardel, sino que están pensados para una escena determinada dentro de una obra de teatro. Entonces, primero es la escena, o sea, primero yo escribo la escena, la pienso, la imagino, y después creo el tango, y si tengo la doble suerte de crear la obra, de escribirla, de dirigirla, y encima de meter un tango, estamos hablando de la figura de Romero, una de las figuras más importantes de la cultura nacional, lejos. Después le vamos a hacer un pequeño homenaje, un pequeño gran homenaje a Romero, que es una figura bastante olvidada de nuestra cultura, y especialmente por los medios. En el año 22 hay una escena que se desarrolla en un cabaret, donde la figura que no tiene muy buena fama, o sea, el protagonista, en algún momento se levanta de la mesa y entona frente a sus amigos un canto que en realidad es una pena. O sea, él se arrepiente de haber tomado la decisión de abandonar a la mujer con la que estaba. Esa es la historia. Es simple. Una historia que ya está vista. Ya el tango la había transitado. Pero no desde el punto de vista del patotero. Suena fuerte la palabra patotero. Hay dos T ahí, y la P primera que lo hace potente. Y si uno busca en el diccionario, especialmente como si tomamos como referencia a Bovelo, José Bovelo, Bovelo decía que el patotero nace de la palabra pato. O sea, después se le agrega la otra
pato, me hace la palabra pato, porque el pato es un animal que para volar necesita volar con otros, o sea, vuela en bandada. O sea, que si vamos a hacer algo, lo hacemos entre varios. Y ahí es donde se forma la patota. Y esa patota que hoy uno puede pensar con algún prejuicio, seguramente, en alguna clase social, era de clase alta. Es probable, no lo confirmo porque hay muchas teorías, que haya sido una patota la que atacó a Gardel a la salida del Palais de Glace en el cumpleaños del 11 de diciembre de 1915. Lo estaba festejando junto con unos amigos y algo pasa ahí, que está todavía en el misterio. Hay varias teorías, pero probablemente haya sido una patota. La otra versión, si uno busca Real Academia Española, deriva del Paco. Paco es como un tributo, un pequeño bulto con unas monedas, que eran las monedas que tenían permitida, estamos hablando de la antigüedad, los marineros que llegaban a puerto. Podían intercambiar con esas monedas de curso legal en los puertos, podían comprar comida o lo que necesitaran, cualquier tipo de mercadería. Yo me quiero más por la primera. A mí me resulta un poco más, al oído más agradable la primera, pero bueno, puede ser evidentemente cualquiera de las dos. Y otra cosa que les quería decir, dos cosas. El tango fue pensado, la composición fue pensada para que se destaque César Ratti. César Ratti era un bailarín de la época, un gran bailarín. Y Romero lo pensó para él, Romero y Jovés lo pensaron para él. La música de Jovés, la letra de Romero. Pero ¿quién era el hombre que se levanta de la mesa y le canta al resto de los amigos que está ahí y le explica que él es un patotero sentimental? Ignacio Corsini. Y si canta Corsini, probablemente el bailarín, no lo digo de manera peyorativa, pero cuando Corsini abrió la boca, en el estreno la gente se lo pidió 3 veces el tango. Y si ustedes se fijan, nosotros miramos acá una planilla. Vieron que estoy lejos del matafuego, vieron que el otro día se preocuparon por mi salud, estoy lejos del matafuego porque me di algunos golpes. Si ustedes se fijan, el gran respeto que había entre Corsini y Gardel, vamos a sumar a Magaldi también, donde se tocan las versiones 6, 7 veces, menos de 10 veces, porque nadie imagina a Corsini cantando El día que me quieras, o a Gardel entrando en un repertorio que incluye la mazorquera de Montserrat, o los jardines de San Ignacio. ¿Lo pudo haber hecho? Claro que lo pudo haber hecho, pero no quiso hacerlo, porque había un respeto por el repertorio del otro. Salvo acá, por ejemplo, y en otros temas, pero Gardel toma ese patotero sentimental, que es lo que nosotros decimos en literatura un oxímoron. O sea, son dos palabras que se oponen en el significado, porque un patotero no puede ser sentimental. ¿Qué hace Romero? Logra que el público, frente a un personaje nefasto, tenga compasión y se apiade. Primero con los versos de él, es mejor interpretación de Corsini, y ya en el disco con un trabajo de Gardel que es brillante y que yo creo que hasta, por lo menos la versión de Fresedo, que tiene una orquestación notable con Héctor Pacheco, creo que esas son las versiones, de una versión excelente también de Ferrari, con Basso, y hay otras, pero a mí me gusta esta que va a venir ahora. Bueno, esta que va a venir ahora, vamos a convocar a otro gran amigo gardeliano, que contiene en él un ADN muy tanguero, ¿no? Pues ya veo risas porque ya saben quién viene. Es el amigo Fabián Maglio. Fuertes aplausos. Cuando tengo los
pensaba tal vez en la cuestión moralizante, ¿no? En mi vida tuve muchas minas, pero nunca una mujer. O sea, ¿quién es la mina y quién es la mujer? Volvemos a la oposición que hablamos la otra vez, ¿no? La noche como la cuestión endemoniada, oscura, turbia, y del otro lado el día, el barrio. Vuelvo a lo mismo. Después lo vamos a ampliar, pero ante la formación de una ética ciudadana es mejor quedarse en el barrio y que aparezcan personajes que están más cerca de la pileta de lavar, del patio, y no de la noche que sigue significando un peligro. Bueno, este es un momento muy importante para mí en realidad, vamos a decirlo. Y pues uno de mis 10 tangos favoritos. Yo creo, acá volvemos a lo que dijo la señora. No es muy conocido. ¿Por qué no hay tantas versiones de este tango? Yo recuerdo alguna de Ángel D'Agostino, del 44 esa versión. No es tan conocido. Y volvemos a Romero. Por eso después se nos ocurrió hacer un homenaje, porque Romero, va a haber otro de Romero. Bueno, tenemos que explicar quién era. Y Romero lo piensa de nuevo para una obra de teatro que se llamaba El Gran Premio Nacional, y es del mismo año que Patotero Sentimental. ¿Qué quiero decir con esto? La cantidad de trabajo que tenía. Periodista, crítico, autor de letras de tango, director de cine. Esa es la cantidad de ramas que abarcaba. Y a último momento, a veces las cosas se hacen en último momento, le mando un mensaje, te contesto. Mando un mensaje a Roberto, no sé qué hora, a las 5 de la tarde. Le digo, tengo una duda, a ver si me ayudas. O a las 5 de la mañana, ¿por qué más? Eran las 5. ¿Cuál fue el primer, y acá les pregunto a ustedes, cuál es el primer tango que habla de un caballo? No me digan por una cabeza, que es el más conocido, probablemente, el más popular a nivel mundial. ¿Cuál piensan que es el primero que habla de un caballo? Y algunos dirán Leguizamo, cuando habla de Leguizamo y nombra a los caballos, pero anteriormente creo haber escuchado tangos con otros, nombrando el Nacional, por ejemplo. Bien. Pero que esté la palabra caballo, que esté esa palabra. Para mí era este, pero me vino hoy a la cabeza una canción, un tango, que se llama Mi Moro, o El Moro. Empieza como El Moro y después cuando Caló graba con Perón, se transforma en Mi Moro. Habla de un caballo, claramente. Pero tenemos la duda, porque la partitura dice tango y cuando uno lo escucha, después lo hablamos otro día, no parece un tango. Lo que menos parece es un tango. Y además hay una diferencia notable en cuanto al texto. Mi Moro habla de un caballo que roba la indiada. O sea que aparece el campo reflejado. Y es el Gardel previo a Mi Noche Triste. Es más, es del 17. Y este del que vamos a hablar ahora no tiene nada que ver. Ya es un tango trufístico. O sea, acá ya Romero está instalando la historia en algún lugar que puede ser un estudio, puede ser el hipódromo, puede ser el patio de una residencia. Nunca dice dónde está. Ven que tango donde no se sabe dónde está el protagonista. Y también pensaba que la literatura, nuestra literatura, ni hablar de la literatura del mundo. Me voy a ir al Caballo de Troya, a Babieca, que era la yegua del Cid Campeador, o al Quijote, a Rocinante, que es el primero que utiliza un verso bastante parecido a lo que quiere decir acá Romero. Porque él dice, el único caballo que valdría la pena es el caballo libre. El caballo está con él. No sé cuánta libertad puede haber, hay que preguntar al caballo. Pero él habla de la libertad del caballo. Y hay un pasaje de este tango que van a escuchar donde el animal va libre. Es una referencia al viento. Hoy pensaba, mi reino por un caballo.
trasladar acá, hacerlo más a la criolla, Estanislao del Campo, Hilario Casubi, Esteban Echeverría con La Cautiva, está lleno de caballos, huirantes. Pero Alberto Gómez con 20 caballos de una milonga. por ejemplo, que me hace acordar a la milonga que peina Canco, qué hermoso, que ahí aparecen todos los caballos en el mar, varios caballos. Me fui a otro lado, bueno, así. Uno pierde el hilo, son los años, yo creo que reconocerlo. Bueno, esto les quería decir, bien. Con respecto al nombre, había un misterio, y parece que en esta obra turfística, esta obra de teatro, había imágenes que se iban mostrando. Y cada vez que aparecía un homenaje a un jockey, había un homenaje al animal también. Y uno de estos animales que aparece reflejado se llama polvorín. Polvorín. Y con respecto a la letra, la otra vez contábamos que Mi Noche Triste, insisto, que muestra un momento de retirada, hasta incluso de Gardel, ¿no? Que cada vez a partir del 17 empieza a incluir más tangos y menos canciones criollas. Extrañamente, o no tan extrañamente, está escrito en décimas. Porque uno lo escucha y no lo piensa, ¿no? Claramente, la canta que no muraste, lo mejor de mi vida. Bueno, esos son décimas octosilábicas. ¿Quién escribe una décima octosilábica? Un milonguero, alguien que toca una milonga surera. O sea, está más cerca del payador que de Homero Mansi, por ejemplo, que también escribió algunas cosas en décimas octosilábicas, pero no era la característica principal. ¿Y este tango cómo está escrito? En décimas octosilábicas, por lo menos en la introducción. O sea que dijo algo Rodrigo antes, todo lo que dijo, pero algo que es fundamental. Fíjese que todos los tangos que Gardel graba tienen estructuras diferentes. Y ahí está el ojo de Gardel también. Que evidentemente, me imagino que para la época, muchos le habrán llevado una letra parecida en estructura a Milonguita, y él tomaba distintas estructuras. Porque la estructura hace también a la estética del tango, o sea, lo que uno quiere presentarle al público. Y les digo las dos partes que a mí me resultan fascinantes. Esta es la que les comentaba antes, cuando dice: pingo que tendido en movimiento vas dejando atrás al viento. O sea, la imagen de la libertad del animal. Y esto me vuelve loco. Yo que celo hasta la brisa que acaricia a mi querida, le he pedido que te bese con amor. Se puede escribir eso. Y al final, tu coraje, pingo amado, me ha librado de la muerte. Y por eso le he mandado, escuchen esto, y por eso le he mandado a mi madre un pedacito de tu crin, mi noble crack, mi polvorín. Bueno, así se ve. Que hay una muestra. El gran problema, y después lo vamos a aclarar o vamos a aumentar esta parte que siempre me hace ruido. El problema es que para algunos países, por ejemplo hay poetas menores y hay poetas mayores. Y como los que estaban metidos en el tango muchas veces se dedicaron solamente a hacer tango, entonces no están en el parnaso de los grandes poetas. Pero vamos a ver si podemos saldar esa deuda. Pero esto es una locura. Le mando un pedacito de la crin del caballo a la madre. Shakespeare, otra vez. El pelo, ¿no? Cortar el pelo y mandarlo en una caja. Hay otro tango que habla de eso, pero lo voy a nombrar ahora. Bueno, sí, A la luz del candil. Lo que nace de una tragedia. Esto nace de una belleza. Todo. Polvorín, mi noble pingo,
conmigo, y en la vuelta de mi vida polvorín te llevaré en mi corazón. Bingo, maravilla de guardesa, de brama y ligereza. Bingo, defendido movimiento, va dejando atrás al viento. Bingo, yo te cebo hasta la brisa que acaricia mi querida, le he pedido que te bese con amor. Pura sangre de campeones corre ardiente por tu pecho y a tu entrada en el derecho no hay corcel que se resista, Bulgarín el triunfador, rey de la vida. Tu coraje, pingo amado, me ha librado de la muerte y por eso le he mandado a mi madre un pedacito de tu crin, mi noble gran, mi polvorín. Para quienes recién llegan, Roberto Meirón. A colación de lo que decía Mariano respecto a la estructura, este tango es rarísimo. Por la construcción de la frase melódica, sin caer en tecnicismos. La primera parte tiene 20 compases y la segunda parte tiene exactamente 15 compases. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque la estructura formal de una canción está íntimamente relacionada con el texto. Y en este caso el compositor, sin muchos recursos, con muchos recursos creativos y melódicos, pero no haciendo un alarde a la creatividad melódica, va proponiendo una asimetría en las frases melódicas. Eso es fantástico. La economía de recursos, ¿no? del compositor. Hacer de una misma frase un poquito más larga de acuerdo a lo que va tratando de expresar en el texto. A mí me parece fascinante este tango, y además es el primer tango que tocamos aquí en este ciclo que cumple con esta propuesta nueva de Delfino con Milonguita en 1920, un tango A y B. No digo nada más. Tiene prohibida la palabra. Vamos a hacerlo. ¿Te parece? Es así. Vamos, mira. 1, 2, 3, va.
lejos, donde el sol cae cada día, un hogar tranquilo olvida, y en el hogar unos viejos están locas su vida, que una noche se fugó con reguilla en la valija, de aquel hogar se llevó. Hoy no existe ya la casa, hoy no existen ya los viejos, y la muchacha muy lejos, llorando la vida pasa, y al caer todos los días, en aquella tierra el sol, cae con él sus alegrías, y muere su corazón. La llaman sus amigos, que solo son testigos de su liviano amor. Loca, ignoran el tormento del gran remordimiento que siente en su interior. Loca, otra vez Joés, ¿no? Otra vez Joés. Y acá propone cosas preciosas. Se siente la novedad melódica, es otra cosa, ¿o no? ¿O no, Danilo? Se siente que es otra cosa. Es fascinante esto, ¿no? Lo mismo, no vamos a caer mucho en tecnicismo, pero la diferencia con el otro tango, este es hermosamente simétrico, pero absolutamente impredecible, ¿no? O sea, tiene las tres partes de este tango, tiene exactamente 16 compases. Pero el tipo tiene una creatividad asombrosa y lo mismo, sin modular, como el otro, tampoco lo modulaba. Él no usa el recurso de la modulación, usa el recurso de la construcción de la frase melódica para diferenciar el carácter de cada una de las partes, A, B y C. Extraordinario. Respecto a la composición, extraordinario. Gracias, Roberto. A ustedes. Vos que tenés mucho. También es un montón para la verdad. Que no sé qué hacer ahora. Por el cambio. No, me pasa con. Yo a Fabián no. Sí, lo había escuchado en Sanata, pero a mí me encanta. ¿Por qué estoy hablando de esto? No se sabe. Pero a Robert lo conozco hace más de 20 años y me sigue emocionando. Tremendo. Bueno, un pequeño paréntesis para después saltar a una de las obras más importantes del género, lejos, y de la literatura latinoamericana también. Les voy a explicar por qué. Paréntesis con Manuel Romero. Alguien una vez me había dicho que existe una diferencia entre el cine y el cinematógrafo. No sé si alguna vez alguien lo pensó. Esas cosas que pensamos nosotros que estamos locos, tocados por todas estas cosas. El cine como arte mayor, pero el cinematógrafo, en cuanto también al tiempo de elaboración de las películas, siempre refleja la vida cotidiana de algún lugar. Siempre. Reconstruir la década del 30, la década del 40 y entrada a la década del 50 se puede hacer tranquilamente con las películas de Manuel Romero. Tranquilamente. Es un caso muy particular. Primero les digo por qué después fue olvidado y después lo que pasó. Y después, ¿qué es lo que hizo Romero? Fue olvidado principalmente porque entró, aunque no muchos lo recordemos a veces, en ese maldito grupo al que empiezan a darle la espalda en algún momento. Él ya había muerto, fue en el año 53, por haber adherido a las ideas de Perón, el peronismo. Y eso le va a costar en vida nada, pero su memoria va a quedar
figura va a quedar atascada en un limbo durante mucho tiempo. Y si a eso le sumamos que la preservación de nuestro patrimonio fílmico es prácticamente nula, o sea, acá se hizo todo para no tener nada. O sea, se hizo todo para que no nos quede nada. Incluso Gardel tiene películas que una tiene el audio, que otra la imagen, otra otro pedazo. Y mucha gente cree que para la época se filmaba mal. Porque si ustedes ven la película un sábado a la tarde, Volver, dicen, mira cómo se ve esto. Y después, por supuesto que hay que tener gratitud también con la gente que sube las cosas a YouTube, pero después suben copia de la copia de la copia que ya estaba mal hecha y que se ve todo borroso. Les doy un ejemplo rápido que tiene que ver con Romero, todo tiene que ver con Romero porque fue muy prolífico. Más allá del olvido de las 3 películas más importantes de la historia argentina, hecha por uno de los grandes directores, Hugo del Carril, no tenía copia hasta ¿cuánto? Un año y medio. Todas las copias que nosotros veíamos en YouTube o podíamos descargar se veían mal. Y una de las copias se encontró en un volquete. Un volquete. Como yo me encontré en el volquete hace muy poco, 25, no, aparentemente eran acetatos de Gardel. Claro, bajamos, por supuesto que los que estamos acá amamos a Gardel y no tiraríamos a un volquete la memoria. Y a mí siempre me pasa lo mismo, porque pienso, cuando veo un disco tirado, no en el disco, por supuesto que sí en el disco, porque miro y dice Madre Selva, por ejemplo, pero pienso en el tipo que lo compró. ¿Cuánto le costó? Por ahí era un gusto que se dio, por ahí tuvo que trabajar un día más para comprarse un disco. ¿Y cuándo fue? ¿Por qué lo eligió? Porque probablemente había otro. ¿Por qué elige ese disco? Y se lo lleva a la casa, ¿y cómo lo escucha? ¿Se toma un vino, se toma un whisky, toma un café? Cuando lo escucha, ¿lo baila con alguien? ¿Lo canta él también? Esas cosas me vienen a la cabeza. A ver, ¿qué pasó con Romero? Su gran obra, esto que voy a decir ahora me parece raro, ¿no? Pero voy a tratar de explicarlo. Su gran obra es de la década infame, la década del 30. Luego conocemos como la década infame. Esa obra es más peronista que la de la época de Perón. ¿Cómo es esto? Les voy a dar otro ejemplo. Discépolo. Es evidente que Discépolo escribe los tangos de protesta durante la década del 30 cuando las cosas económicamente están mal. Pero más o menos siempre están mal económicamente las cosas. En la década del 30 están mal. Pero cuando viene el peronismo, se aleja de los tangos de protesta como diciendo, bueno, ahora que asumió un gobierno con otro carácter, con otro perfil, yo me dedicaré a escribir canciones de amor, de desamor. Y ahí aparecen canciones desesperadas, 100 palabras, y especialmente Cafetín de Buenos Aires. Con Romero pasa lo mismo. Él escribe dramas, atente a esto, dramas y comedias que siempre oponen a la clase alta con la clase baja, con la clase pobre, con el trabajador. Y siempre el villano es el de la clase alta, es el que no le paga al obrero. Todo eso pasa en los 30. Pero en los 40, cuando Perón, no entra en detalle, pero modifica una serie de leyes, aparecen beneficios para el trabajador, Romero cambia. Y además pasa a trabajar directamente para el gobierno. Y esas películas pierden un poco de fuerza. O sea, lo mejor de Romero es previo al peronismo. Previo. Y alguien dijo una vez que Romero filmaba como un patinador. ¿Por qué? Porque lo que necesita el cine de los 30 es producir. Producir constantemente. Llegó a tener más de 50 películas, Romero, que es un número impresionante. Calculen que solamente durante el gobierno de Perón se filman alrededor de 150 a 180 películas. 50 filmó Romero. Es muchísimo. Y dirigió a las y los mejores. Tuvo el debut cinematográfico de Hugo del Carril, dirigió a Tita Merelo, tuvo el debut de Lili Marshall, o sea, a todos tuvo.
no quiero decir que lo hizo conocido a Luis Sandrini porque sería injusto, pero Sandrini también trabajó con Manuel Romero. ¿Y cuál es el éxito? ¿Y por qué el desprecio de la clase culta y de los críticos de cine por esas películas? Porque es popular. Porque Romero es el inventor de un modo de contar historias que cualquiera puede entender. Y con una inteligencia suprema, muy viva. Él se fijaba a quién le iba bien en la radio. Por eso está Hugo del Carril como actor. Tomaba figuras de la radio y las hacía aparecer en el cine. Si bien Tita ya había aparecido en Tango, que es la primera película sonora, pero es de Manuel Romero la virtud de colocar a estos grandes artistas en la pantalla grande. Y lo último, no solo nosotros tuvimos muchas dificultades, yo no estaba realmente, pero digo, dificultades como país para conservar copias. Ustedes saben que las copias del film con 35 milímetros uno las coloca en una biblioteca y en pocos meses se la comen los bichos. Un bichito especial que se dedica a comer esos pedacitos de cinta. Y muchas copias estaban hechas en 16 milímetros, entonces ya no se pueden pasar a la digitalización o al fílmico actual. Fernando Martín Peña, que es el creador de ese programa fantástico en Canal 7 de Filmoteca, fue el que se encargó de restaurar algunas de las películas de Manuel Romero. Y el año pasado, en diciembre del año pasado se hizo un homenaje en el CCK a Manuel Romero. ¿Alguien se enteró? Yo tampoco. Se proyectaron 13 películas de Romero restauradas. Fernando Martín Peña es un loco, es un Quijote que pelea contra la desidia de los estados que van pasando y a nadie se le ocurre restaurar el patrimonio que, insisto, nos explica a nosotros. Porque esas historias a lo sumo pueden ser rioplatenses, pero no son mundiales, porque ocurrieron acá. Y no pudieron haber ocurrido en otro lado. Así como Gardel ocurrió acá y no pudo haber ocurrido en otro lado. En el 31, y esto es importante, en el 31, Romero, que era amigo de Gardel, le escribe parte de un guión. En realidad ese guión está compartido. La película es Las luces de Buenos Aires. Quiero decir que además hay una relación entre el director de cine y la figura de Gardel, no solo a través de sus tangos, sino que le escribe un guión para una de las películas que él filma para la Paramount, pero en Francia. Bueno, simplemente dar las gracias a todos los presentes, a los amigos, pero en especial a una persona, además de ser parientes, es Carlos Maglio, es nieto directo de Juan Maglio Pacho, que está presente. No hace falta presentar esta obra. No sé. Por eso. Vamos. En mi tristeza, tengo el sueño que así, en mi pobre vida falla, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana, con el enemigo, y te guardas, se duerme, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no quisiste querer. Me dio fuego de revanche, cuando bajo me percata, a medio la pobreza, en la casa de hoy sos toda una bacana, la vida te rica, los burlacos de los años, los tiras a la mañana, como vuelven a tomar, con el dulce de los
de amigos, de arrugarse el pellejo, ayudarse en lo que pueda, cuando llegue la ocasión. Mano a mano, ¿no? Celedonio, que llama, tiene su momento el Celedonio, ¿no? Su gran momento. Sí. Ahí está, claro. Gardel Razando supuestamente también metió mano Ricardo. Claro, sí, en varias cosas metió mano Ricardo, es verdad, eso creo que sí. Pero bueno, es un tango precioso, clásico, lo conocemos todos. Es un tango en 3 partes, o en 2 partes, y es una rareza que está compuesto como Margot. Tiene una introducción musical, que es una de las partes, y 2 partes cantadas. Pero además se interpreta, y está compuesto de esa manera, repitiéndolo 2 veces más. ¿Sí? La inicial, una vez y otra vez, ¿no es cierto? Como se hace comúnmente con un estilo, ¿no? Hay excepciones. Pero comúnmente se interpreta de 3 partes, ¿no es cierto? Llama la atención también la similitud que tiene en la melodía, esta con Margot también, ¿no? Y es de la misma, del mismo tridente, ¿no? Y también la manito de Ricardo ahí poniendo cosas, yo creo que varias cosas, pero no tengo pruebas. Yo no tengo pruebas, es pura subjetividad. Pero además, y como es un tema conocido, voy a hacer un paréntesis interpretativo. Todavía acá no aparece en el clásico final. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el final de tango? ¿Cuál es el final de tango clásico que todos conocemos? El chan chan. Vamos a dar un aplauso a él. El chan chan sería exactamente eso. No aparece todavía. No existe. Existe un cierre de la frase muy ligado a lo que es el estilo criollo también. Por favor, vamos a hacer el cierre de la mano. Ahí podría comenzar un estilo, cualquiera de ellos, ¿no? Y esto pasa mucho, por mucho tiempo. Bueno, todo lo que vimos en la entrega pasada es así, y por un par de años más se va a mantener esto. Sí existe una suerte de chan chan al final de las frases, pero tampoco en forma chan chan. Existe como ahí, ¿no? Perdón, amigo, yo justamente estaba hablando acá con Mariano, que el único caso que se me viene a la mente de un chan chan de cierre final de la época es en ¿Qué has hecho de mi cariño? El final es chan chan, claro. Pero no hay caso. Pasa, por ejemplo, con el caso de Polvorín, que es un chan chan medio, como podemos decir después, medio como Pugliese, ¿no? Que es chan chan, ¿no? No es chan chan. Claro, porque si van a escuchar Pugliese, después compruébenlo, no me crean, pero no me crean. No me crean. Nada de lo que vayan a escuchar. Sí, claro, es eso. No me crean. No se va porque está cerrado. Tiene ese cierre, ¿no? Chan, chan. Sí, Chan, ¿cuándo dejan de hablar de las mujeres que les va bien? Entonces son las porque les va bien. Bueno, no hay perdón. Bueno, vos tenías algo que decir muy importante, ¿no? Voy a responder a tu pregunta. O tratar de responder. Claro, hay una publicación que no la tiene Celedonio, sino que la tienen los compositores. Porque, como bien explicaba Rodrigo al principio, Mi Noche Triste está estructurada primero la música, después la letra, ya lo sabemos. Pero acá es al revés. Y en Margot es al revés. Entonces, Celedonio era escritor de libro y escritor de literatura popular, de letras de tango. Y acá está, por supuesto, están los versos, que después lo vamos a analizar, pero está Gardel. Algo le pasa a Gardel con esas 2 letras.
algo ve Gardel que nadie había visto. Pero fíjate que ese ver algo se traslada hasta ahora, sigue siendo un campo emocionante, de los más potentes que hay, en su estructura, en su composición. Hay un armado que parece hecho por... Es un milagro ese armado. Y eso lo ve Gardel. Lo ve porque lo lee como un poema, porque Mano a Mano es un poema. Y acá vamos a entrar a otra discusión, que es para un taller literario. Vieron que siempre se dice que la canción y el poema son dos cosas diferentes, que es fácilmente rebatible en algunos casos, desde Joaquín Sabina a Tom Waits, desde Alfredo Lepera hasta Homero Manzi. Hay un montón de poemas que están musicalizados, pero no son poemas. No sé si se entiende o no. Pero acá no, acá nace como un poema de libro. Evidentemente Gardel lo vio, le encantó, dijo, este hay que ponerle música. Y lo mismo pasa con Bardot, por eso hay una relación entre los dos, porque no nace como tangos. Ahora, está complicado el tema. Yo imagino a Gardel pensando en la letra, diciendo, ¿cómo hago ahora? Porque está estructurado en quintetas. Una cosa rarísima, pero para el tango es rara. Porque vos nunca pones 5 versos. Por lo general pones 4. ¿no? 4, después ves cómo los rimas. Hasta puede ser un final abierto, ¿no? Pero 5 versos y largos. Complicado. Y ahí está la mano de los músicos, y evidentemente, como decían, de Ricardo también. En Mi Noche Triste, el protagonista, no sabemos bien dónde está, pero la tapa de la partitura nos da una pista. Quizás esté en un cuarto de pensión, quizás esté en un conventillo. Ivette, por ejemplo, en la puerta de un boliche, un bacán encurdelado, recordando su pasado, una mina lo apuró. En la puerta de un boliche. Ahora, hay un disparo, una bala de existencialismo inicial que es fantástica. Rechiflado en mi tristeza. Que tiene un aire, como recién decíamos con Roberto, con aquello de en lo mejor de mi vida. Tiene un aire. Hay una intención de poner de entrada algo que sea contundente. Pero fíjese a dónde termina el verso. Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido. O sea, es larguísimo ese verso. Hoy, si uno se lo da a un músico, probablemente le cueste ponerle música. Claro que hay que dar un ataque de amnesia para que se olvide cuál es la música original. No sé si sabría cómo ponerle música. Es muy complejo. Un detalle es que en el año, detalle horrible, en el año 43, con la censura militar, le piden a Celedonio cambiar los versos porque si no, no puede seguir cobrando los derechos. Celedonio pone, te recuerdo en mi tristeza y al final veo que has sido, en mi existencia azarosa, más que una buena mujer. Claro, nosotros nos reímos, pero más de uno hubiera escrito eso en su época, no lo que escribió Celedonio. Entonces, si a ustedes les parece que esto es gracioso y que es gracioso, la existencia azarosa, es débil. ¿Vieron cómo encajan las palabras? Azarosa es una palabra débil. Ahora, totalmente loco Celedonio, cosa que dijimos la vez anterior. ¿Por qué? Porque él toma, esto lo retomamos de la vez pasada, toma elementos, hablamos de Rubén Darío, pero también está Machado, está Lorca, y aparecen algunas figuras como por ejemplo Amado Nervo, Lope de Vega, Góngora, todo confluye en Celedonio, Carriero. Incluso me animaría a decir Mario Bravo, aquel poeta olvidado que empezó a hablar de los barrios también. Con todo eso, Celedonio arma una obra fundamental. Y un par de detalles, cosas que fui anotando hoy, por eso las estoy mirando para no perderme. Hay una palabra que se usa en la poesía y también en la canción, también en el canto, que es el clímax. Y en otras cosas también se usa. Pero el clímax, ¿cómo se llega a eso? O sea, vos podés
puedes tener un clímax para llegar acá, o puedes tener uno para tenerlo por el medio, para después explotar. Fíjense que un par de veces el poeta dice hoy, o sea, hoy te evoco y veo que has sido. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Alguien puede decir, esto es un error. Por ejemplo, un taller literario. Dice, che, 2 veces pusiste hoy. Claro, porque si yo pongo 1, 2, 3 veces hoy, cuando yo te diga y mañana cuando seas, el golpe es más eficiente todavía. Único tango que maneja los 3 tiempos. Hoy y mañana, y en el medio que falta. Hay algo más en el medio, en la letra. Sí, está todo. Pero también, lo que yo les quería decir es esto, mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, ¿qué es el mientras tanto? ¿Existe el presente? ¿Qué hacemos? Nos volvemos locos. La clase de filosofía, la cátedra de Steinheimer. Mientras tanto, dice. Hoy, mientras tanto y mañana. ¿Qué es el mientras tanto? No sé. Algo que está por ahí, que es la pausa de tiempo, lógicamente, que tiene la mujer antes de entrar en ese otoño de la vida. Cuando se le dice, cuando seas descolado mueble viejo, que hoy nos puede parecer algo peyorativo, pero es fantástico. Perdónenme, pero es fantástica la expresión. Y lo último que les quería decir es, ¿por qué me parece que es uno de los fenómenos de la literatura? ¿Cómo están enganchadas las palabras, engarzadas, para generar ese clima? Ah, y otro detalle que me estaba olvidando. Hay 3 escritores, yo voy a mencionar 2 y los relaciono con Celedonio, que crean el clímax para llegar a un final contundente. Uno es Cortázar. Lean, por ejemplo, La Isla Mediodía. Arma relato, los últimos renglones, ¡pum!, líquido. Hemingway. Lo mismo. Hemingway decía que el final tenía que ser un trozo a la mandíbula. El resto del cuento podía estar tranquilo. Hemingway era boxeador. Cortázar no era boxeador, pero era gran amante del boxeo. Escribió Torito, que es uno de los cuentos de boxeo más importantes de la literatura. Celedonio también era boxeador. Tal vez, bueno, no voy a mencionar a ese boxeador precisamente por distintos motivos, pero piensen en un noqueador que juega con la presa como juega el gato maula con el mísero ratón. Piensen en esa pelea de Benvenuti, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo le pega hasta que le termina de pegar? No, es perverso, es terrible. Pero ese es el clímax. Vas buscando, y cuando vos no lo esperás, viene la mano que remata y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y nadie espera que él tenga ese pedazo de compasión con esa mujer. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo. Es fantástico. Y lo último, que se va a hacer muy largo. Esta forma de conectar las palabras, repito, vamos solamente a pedir el sol, rechiflado, me entristezo y te evoco y veo que has sido. Juguemos, sáquenle una palabra y pónganle otra. No se puede. Me lleva a 2 escritores que tienen algo muy parecido. Uno es Lugones. Pero fíjense la época, ¿no? Lugones, el lunario sentimental. Los poemas están engarzados como si fuera un mar, ¿no? Como si fueran las olas que hacen un juego melódico, porque la palabra es música. Borges, la Fundación Mítica de Buenos Aires, y fue por ese río de Suñel y de barro que las pruebas vinieron a fundarme la patria. Chao. ¿Qué le sacás a eso? ¿Qué le sacás? El sombrero. Esto no estaba practicado. Miren esto. Borges. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua y la luna perdida en el frío del alba y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. Y al final, él está relatando la muerte de Facundo Quiroga. Ya muerto. Si esto no es uno de los mejores cierres de poemas de la literatura del mundo, no sé, yo no existo.
chicos. ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado. Y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver, porque este es el Borges ultraísta, y el ultraísmo estaba metido en Celedonio. Y esta manera de conectar las palabras, y es lo que decía Rodrigo. ¿Vieron cuando uno escucha un tema y no sabe por qué le gusta? Este tiene droga, algo tiene algo que te envicia. Bueno, ponernos a ver, a desgravar. Sí, espera, ¿por qué me emociona? Y porque se va a mayor. Y porque la letra dice algo que te obliga a ir a mayor. Y acá es lo mismo. ¿Por qué te emociona mano a mano? Porque está escrito por un genio. Nada más. E insisto, por uno de los grandes escritores de la literatura latinoamericana. Si pueden, consigan alguno de los libros de Celedonio, alguno prologado por Carlos Castillo. Son joyas. Y lo último, para darle pie a los chicos, La mariposa de León. Es el mismo poeta que escribe. Porque acuérdense que la vez anterior hablábamos de un Celedonio que cuando la poesía va para acá, él va para allá. Todo al revés. Ahí está la genialidad del Celedonio. Los poetas intentan hacerse cada vez más pulcros, más limpios, más europeos, utilizando modismos que acá no existían. Si no, fíjense en la década del 40, que es la eclosión de este estilo, donde por ejemplo aparece un tango que se llama Tú. Aparece la palabra aquí, piensen en el tango como divina. Muñeca, ven y cuéntame por qué. Yo cuento ahora, ¿cómo está? Ven y cuéntame por qué. Vení y contame por qué. ¿Qué es esa forma de hablar? Allí, aquí. Bueno, esas palabras que supuestamente son de la poesía culta empiezan a invadir al tango. Y Celedonio sigue llenando el tango de lunfardo. Y sigue hablando como habla la gente de la calle, como habla la marginalidad, la orilla del riachuelo. Ahí está lo fascinante de Celedonio. Como dijimos la vez anterior, si él hubiera seguido por ese camino, por el que siguieron otros, hubiera sido un poeta más. Muy bueno, pero un poeta más. En cambio, acá dijo no. Si todos van para acá, yo me voy a diferenciar. Y voy a ir por este lado. Pero la mariposa, el tango que van a interpretar ahora, no tiene nada que ver. Es un tango que no tiene palabras lunfardas. Y hay una complicación. Mafia, ese fenómeno que fue Pedro Mafia, cuando le da el tema a Celedonio, le da el título. Pongamos ahora, del papel de Celedonio. Ojalá, viene Mafia. Se toma. Pero mirá que ya tiene un título, ¿eh? ¿Cómo se llama? La mariposa. O sea, que te está diciendo de qué tenés que escribir. Porque algo va a tener que ver con la mariposa, con una mariposa que la vieron volar, con una mariposa que era una mujer. Bueno, y en base a eso, recrea esta obra que es fantástica y que justamente por tener tanto peso musical y peso poético, muchos recuerdan la versión de Pugliese, la versión del 1966, que es mítica, que es fantástica. Pero antes está esta letra, que como les digo, es la oposición del propio poeta a su poesía. No es que esté arrepentido
Yo pensé que no iba a llegar a este momento, pero donde tenemos que proponer algo, porque estamos muy justo de tiempo. Entonces la propuesta es o finalizamos acá, como estamos, o tratamos de terminar, pero al momento de irnos, desconcentramos lo más rápido posible para la gente de la academia, que me pidió, por favor, que terminemos a horario, no como la vez anterior, que nos quedamos. Tenemos 25 minutos, ¿no? Tenemos, y un poquito menos. Bien, bueno, vamos rápido. Entonces, la propuesta sería, de mi parte, tratar de terminar y al momento de finalizar, nos encontramos todos abajo y seguimos charlando y... Se van empujando por las escaleras. Claro. Bueno, de la mariposa, rápido, y tomando lo que decía Mariano, Pedro Maffia, gran melodista, y toma todo, ¿no? O sea, recursos que vienen de músicas foráneas, pero tiene ramalazos de criollismo que justifica toda su obra, ¿no? La parte donde va en conjunto con la parte instrumental está en la partitura. Eso está en la partitura. Esa escala descendente es un recurso de la música criolla, de la música que antes era el tango. Y lo pone ahí en un tango que tiene grandes pretensiones, como todas las melodías de Maffia, ¿no? Va por un montón de lados, pero con una elegancia, pero sin dejar de ser tanguero, ¿no es cierto? Eso también en la cabeza de la melodía de Taconeando. Una melodía tanguerísima, pero que tiene unas idas y vueltas realmente muy interesantes. Bueno, ese era Pedro Maffia. Y este es el primer tango que le daba Gardel a Maffia. Es un tangazo, y como decía Mariano, uno por ahí reconoce la versión de Pugliese, es una versión instrumental. Pero este tango no nació. Por eso, como iniciamos esta charla, esta suerte de división entre tango cantado y tango instrumental, depende del intérprete, depende cómo se lo interpreta, ¿no? Como que es tan maleable ese punto, que un tango que nació capaz para ser cantado puede ser un bellísimo tango instrumental, o al contrario. Un tango que nació para ser instrumental puede ser tranquilamente el tango más importante de la historia del tango canción, ¿no? O el que por lo menos abre la puerta para todo ese trabajo que viene después. Y ahora vamos a tocar un tangazo. Y voy a hacer una invitación para el Gardel Acústico 3. Porque hay algo muy interesante con este tango que viene ahora, que es un tango de Cobián, que no es el primer tango que le graba Gardel a Cobián, pero este es otro Cobián. Este Cobián es el Cobián del 23, no es el Cobián del 16, del 14 que graba Pobre País. Este es otro Cobián, ya lo vamos a ver. Pero además hay una relación, insisto, lo voy a dejar acá para volver a verlos el 27 de mayo, que es el tercer Gardel Acústico. Hay un gesto de Julio De Caro para con Cobián que tiene que ver con este tango, y que creo que pocos lo saben. Y es algo que es un hallazgo que me atribuyo. Si alguien lo descubrió antes, me lo dice. Che, esto yo lo dije, me estás robando. Pero lo vamos a ver la próxima. Y ahora vamos a hacer un tango que para mí es uno de los más preciosos de los 2000 más preciosos que podría hablar hoy. Es Mi Refugio, de Cobián y de Pedro Manacor. De la paz del dulce encanto
mi alegría, las ansias de mi querer. Siempre fui noble y muy generoso, bien mi dorada bohemia, junto al placer y los sinsabores, junto al dolor no supe mi alegría, y ahora que soy un canto bien rodado, sufre el amor del caluroso hogar lindo, refugio de mis amores, rodeado de hermosas flores, donde vibra un querer. Siempre te debo buscar en tu amparo, a mi vejez el reparo y a mi dolor el dulce meditivo de tu fragante aroma de azucena, donde es el alma bella, blanca y buena de esa mujer que es pura como el sol. Y ahora que soy un grande y serio, que vivo en moquilla que todo plenice lo jurado, me causa tanto pensar lo que fui ayer. Ya voy rumbeando para viejo y hay que sujetar el motor para vivir la vida noble y sana de mi refugio, que es mi dueño de amor. ¿En inglés? ¿En inglés? Vamos ya llegando al final, nuevamente con Joes y Romero. Buenos Aires, qué título, ¿no? Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida, en mis horas de nieve y hormiga, al tocar placer y angustia, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noches porteñas, vamos sumando dichas y llantos y puntos más, risas y besos, malas comidas, todo se olvida con el champán. Y a la salida de la milonga se oye una nena pidiendo pan. Por eso es que en el gozar siempre soy yo
soy del pucho. Era caso. Vamos a decir varias cosas sobre este tango, pero lo vamos a decir la próxima. Continúa. Para que vengan, sigan aquí. No, pero porque tiene mucha relación con lo que viene este tango. Es una gran composición de Piana y de José González Castillo, que en apariencia es sencillo, es simétrico en sus frases, pero abre estéticamente un mundo nuevo de posibilidades para los compositores y también para los letristas. Por eso vamos a interpretar ahora Sobre el Pucho. Muy bien. Un callejón en Pompeya y un farolito en la tierra del fango, y hay un manejo que fuma y un organito poniendo un franco, y al son de aquella milonga, más que tu vida mi tonta, gritando aquel manejo, recordó la canción de su dolor. Yo soy aquel que en corrales los carnavales de mis amores hizo brillar la belleza con las lindezas de tu frijoles. Pero tu inconstancia loca me arrebató de tu boca como mucho que sentía cuando da ni sabor ni aroma. Cuando querido, ya para siempre pasó, como mucho consumió las delicias de mi vida, que hoy cenizas solo son. Tango querido, que ya para siempre cayó, ¿quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? Un callejón en Pompeya y un farolito plateando el manto, y así un manejo que fuma y un organito volviendo un tango, y al son de aquella milonga, más que tu vida mi tonta, meditando aquel manejo, recordó la canción de su dolor. Nos enteramos en el Carrera Acústico 3, donde vamos a hacer algunas cositas que no pudimos hacer ahora, algunas sorpresas y mucho más. Muchas gracias. Gracias, gracias. Siga bien. Hola David, qué gustazo. ¿Qué tal, Carlos? Mirá. No, al contrario, agradecido soy yo. Claro, lo que pasa es que no entraba en el método acústico, pero ya cuando vayamos avanzando, bueno, con él compusimos un tango. Él me mandó una letra y yo le puse la música y ya la pasamos por la radio y todo. Sí, gracias, Carlos, por venir. ¿Está bien? Bueno.